Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Versión censurada Cap 134, 135. Bringing Home de Silver Aired Maid. Vanelana miró a su futuro yerno con los ojos entrecerrados. La primera vez que su hija trajo al niño a casa, sus ojos se iluminaron porque el niño llamado Eiji Seiya era de hecho tan guapo como decía su hija, incluso su hijo, que era reconocido como el hombre más guapo del inframundo, todavía estaba perdido ante el niño. Por supuesto, como era un demonio que había vivido mucho tiempo, no quedaría hipnotizada solo porque un hombre fuera tan guapo. La apariencia era solo un plus. Pero la clave era el aura fuerte y atractiva que exudaba el chico. Aunque Eiji lo ocultó bien, sintió el aura púrpura familiar con un aura regia muy fuerte y arrogante en su cuerpo que ayer cubrió todo el inframundo por unos segundos. Después de la investigación, ese chico en realidad estaba peleando con un grupo de terroristas de la organización Chaos Bridge, mató a Diodora Astaroth, de quien se decía que había matado con éxito a un demonio de clase super como su hijo en la conferencia del Tratado de Paz de las tres facciones ayer. La primera vez que escuchó que su hijo, Sirzex, estaba muerto, naturalmente entró en pánico y probablemente se habría desmayado si no hubiera visto a su hijo con vida cuando recibió el informe de lo sucedido de Graifia. Vanelana sabía que Sirzex estaba muerto, pero afortunadamente su futuro yerno, Eiji Seiya, pudo revivir a Sirzex con sus poderes. Vanelana estaba muy agradecida con el niño cuando llegó por primera vez a su casa, y por supuesto le causó una muy buena impresión. Incluso después de enterarse por Graifia, quien le dijo anoche que ya no podía estar con su hijo debido al trato que hizo con Eiji para revivir a Sirzex. Eso no disminuyó su cariño por el futuro yerno que había elegido personalmente su hija. En cuanto a que Eiji también tuviera un harén, no tenía ningún problema con eso. Su propio esposo tenía un harén y ella lo manejaba. No hace mucho tiempo también le había dicho a Rias que manejara el harén de Eiji como lo hacía con el de su esposo, pero la chica parecía estar teniendo dificultades porque había otros competidores en el harén de Eiji que no eran menos poderosos que ella. Bueno, ese era el problema de su hija. La esposa de su hijo, Graifia, era sin duda muy hermosa, muchos demonios en el inframundo estaban codiciosos por ella y definitivamente la perseguirían si no fuera porque se casaba con su hijo. En el pasado, después de que terminara la guerra entre la antigua facción satánica y la facción anti-Satanás, Graifia era una demonio que venía del lado opuesto de ellos. La mujer era del clan Lucífuge, que era una de las 6 casas de Lucifer y tenía la relación más favorable con el clan demonio original como Lucifer. Ella era básicamente de la antigua facción satánica que solía perder la guerra. Toda su familia fue asesinada debido a la guerra perdida, si no fuera por su belleza y porque Sirzex, que era de la facción anti-Satanás, se sentía atraído por ella. Graifia habría sido una esclava sexual por la que muchos demonios se pelearían. No solo eran codiciosos por su belleza, sino que también eran codiciosos por su linaje, que era un demonio de sangre pura del clan Lucífuge, que era solo un poco peor que los descendientes del Lucifer original. En el inframundo, la calidad de los linajes puros era un factor muy favorable para hacer descendencia. Por eso muchos demonios querían que Graifia diera a luz a sus hijos porque la posibilidad de tener un hijo con un linaje demoníaco puro y poderoso sería muy alta si se hacía con ella. En aquel entonces, la sociedad de los demonios era muy oscura y no tan buena como lo es ahora. Por eso, los botines de guerra como Graifia se consideraban objetos de subasta de alta calidad por los que muchos demonios luchaban. Y ahí es donde entra en escena su hijo, que se enamoró de Graifia y logró persuadirla para que se casara con él para salvarla. Con los antecedentes familiares de Gremor y Bael a sus espaldas, y sus logros en el campo de batalla que lo llevaron a ser llamado el demonio más fuerte del inframundo. Muchos demonios de varios clanes cedieron y permitieron que Sirzex tuviera a Graifia como su esposa. Sin embargo, su hijo lamió demasiado a Graifia en ese entonces, lo que la dejó insatisfecha. Honestamente, a Vanelana le desagradaba mucho Graifia porque esa mujer solía ser muy fría a pesar de que su hijo la había salvado al casarse con ella. Bueno, eso fue en el pasado, a medida que pasó el tiempo ella también comenzó a aceptar a Graifia como su nuera porque, a excepción de la falta de voluntad de esa mujer de ser verdaderamente fiel como esposa, lo que la hizo sentir lástima por su hijo, Graifia realmente cumplió bien con su deber como reina de Sirzex e incluso se convirtió en una buena doncella. Esto último era obviamente el pasatiempo de esa mujer que la hacía querer hacer trabajos de mucama a pesar de que era nuera de la familia Gremori. Y ahora mismo, viendo que la mujer no parecía resentirse por la idea de ser la sirvienta personal del prometido de su hija, Eiji,
Sería una mentira si se sintiera insatisfecha con Graifia porque dejó a su hijo tan fácilmente por otro hombre, pero... Vanelana suspiró, su hijo incluso le había entregado fácilmente a su esposa a otro hombre. Ella amaba a su hijo, pero a veces también se sentía molesta por su personalidad menos dominante. Circex era demasiado gentil aunque era muy fuerte. Por supuesto, esto también era una cuestión de gustos. Pero, al igual que Graifia, a ella también le gustaban los hombres que fueran al menos un poco dominantes, no fácilmente sumisos y posesivos con sus propias cosas. Theoticus también estaba por debajo de sus estándares, pero ella se había enamorado de él, así que se casó con él porque no había otro hombre tan bueno como Theoticus en ese momento. La gentileza es buena, especialmente con las personas de la familia, pero ser demasiado gentil y sumiso con los demás es malo. Su hijo Circex era así. Dejando a un lado la situación en la que se encontraba en ese momento, pero también en el pasado. Circex prefería ser un perro que obedecía a algunos de los deseos de las personas del Consejo Demonio y lo hacía siempre que eso hiciera que la paz en el inframundo durara más. De hecho, después de haber experimentado varias guerras en el pasado, su hijo parecía tener trastorno de estrés postraumático relacionado con la alteración de la paz. ¿Cómo podría una mujer arrogante como Graifia ser verdaderamente leal a él si él era así? Al final, Vanelana no pudo culpar a su hijo ni a Graifia. Parecía que los dos terminarían hoy y era por culpa del prometido de su hija. Eiji Seiya, un hombre cuyo poder no es menor que el de su hijo. Aunque tenía una buena impresión de ella, en realidad sospechaba que el muchacho quería destruir deliberadamente la casa de su hijo. Como madre, naturalmente estaría insatisfecha con el niño, pero al ver su expresión preocupada cuando vio a Graifia que le juró lealtad. Con esta emoción contenida, miró a Eiji con dudas, ya que parecía que el propio chico se mostraba reacio a aceptar a Graifia. Graifia, no tienes que hacer esto, ¿sabes? En ese momento ni siquiera dije nada para aceptar tu oferta. De hecho, me conmovió ver que tú, Rías y los demás me persuadieron, pero eso es todo. Reviví a Circex porque no quería ver a Rías triste por la muerte de su hermano, dijo Eiji. Eiji, su hija, Rías, parecía muy conmovida y tenía una mirada amorosa hacia el chico. Su hijo Circex también miraba a Eiji con mejores ojos. Parecía incluso más ansioso por entregarle a su esposa. Debe ser solo su imaginación, ¿verdad? Pero mi hija y mi hijo, ¿no sois demasiado estúpidos? ¿No sois sospechosos de que Eiji en realidad está usando la retórica para quedar mejor ante los ojos de la gente? A pesar de no mostrarlo en su rostro, Vanelana, que tenía mucha experiencia en ver a la gente, ciertamente no creyó inmediatamente a Eiji. Ella pensó que Eiji sin duda era muy amable con su hija, pero ese chico también era realmente astuto. No estaba 100% segura, por supuesto, pero dudaba que Eiji realmente se mostrara reacio a aceptar que una mujer tan hermosa como Graifia se ofreciera a él. Dado que Rías pensaba que ese chico tenía una ren, debía ser bastante lujurioso y codicioso de belleza. De lo contrario, no había forma de que tuviera una ren. Su marido y su hijo también lo sabían, aunque tuvieran esposas. Debían ser codiciosos de otras mujeres. Theoticus tenía una ren que él mismo dirigía, y de hecho Circex también tenía sus títulos nobiliarios como su harén, excepto su propia esposa. La razón por la que este último no era tan reacio a entregar su esposa a otro hombre también debe ser por esto. A los dos hombres no les faltaban mujeres. Muchas hermosas diablas y mujeres de otras razas estaban dispuestas a calentarles la cama si así lo deseaban. Con su estatus en el inframundo, hacerlo era fácil. Un hombre de tanto poder, Vanelana tampoco culpó a Eiji por ser astuto porque sabía que un hombre tan poderoso como él no podría ser un buen tipo sin la más mínima suciedad. Así que ella se quedó callada y continuó mirando, aunque estaba segura de que Eiji en realidad estaba fingiendo. Eiji no sabía que su hermosa suegra sabía que él estaba fingiendo. Miró a la mujer de cabello plateado con uniforme de sirvienta y vio que sus ojos rojos lo miraban con bastante vehemencia. Aún así, no me retractaré de lo que dije ayer. Circex-sama incluso estuvo de acuerdo, así que Eiji-sama, debe aceptarme. El tono de Graifia era frío, sonaba urgente. ¿Por qué quieres tanto ser mi sirviente? En realidad no tienes por qué hacerlo. Simplemente no tengo la costumbre de retractarme de lo que digo. Eiji-sama, por favor. Estás siendo demasiado insistente, ¿no? Te lo ruego, Eiji-sama. ¿No soy lo suficientemente hermosa a tus ojos? Graifia parpadeó con sus ojos rojos fríos pero llorosos, sus pestañas eran largas, se veía encantadora, como si sedujera el corazón de un hombre. Sus labios rosados también parecían muy carnosos y cualquier hombre querría morder esos labios.
Al ver esto, Eiji no pudo evitar tener pensamientos salvajes sobre la mujer. No, ¿en qué estaba pensando? Graifia, ¿por qué eres tan terca? ¿De verdad me quieres tanto? No puedo creerlo. Oh, espera, no me digas que solo eres codiciosa por mi cuerpo. Sé que soy guapo, pero Graifia, no esperaba que fueras una mujer así. Este hombre, ¿puedes simplemente asentir y aceptarme? ¿Por qué eres tan complicado? Graifia estaba molesta, pero al mismo tiempo también estaba sorprendida de que su suposición fuera correcta. De hecho, a ella realmente no le agradaba tanto Eiji. No lo odiaba, solo le agradaba más que a su esposo después de lo que hicieron al lado de Rías mientras dormía en ese entonces, y eso se reforzó después de que vio lo fuerte que era Eiji ayer. Lo que le había prometido ayer era en realidad solo para encontrar una excusa para estar con él. Si se trataba de otro hombre en la misma situación que Eiji, no había forma de que se ofreciera así como así, incluso si la otra parte pudiera revivir a su esposo. Al menos antes de eso, ¿no le bastaría con rogar como Rías? Pero no, ella era de hecho un poco impulsiva en ese entonces y decía cosas que eran muy tentadoras para los hombres. Además de revivir a Circex, también lo estaba haciendo por ella misma. La sensación del líquido blanco con sabor a fresa era difícil de olvidar y quedó enganchada con solo probarlo una vez. Por eso, si Eiji dijo que ella era codiciosa con su cuerpo, no estaba mal porque era cierto que ella estaba codiciosa de su cuerpo. Como eres tan insistente, acepto de mala gana. Eiji finalmente estuvo de acuerdo, parecía que no tenía otra opción. Lo que hizo que Graifia, no solo ella, sino también Rías y Vanelana en la habitación pusieran los ojos en blanco. ¿Ves? Al final el hombre accedió. En la casa de Eiji. Como Eiji se había quedado en casa de Sona la noche anterior, no planeaba quedarse en la casa de Rías. Su futura suegra lo había invitado a quedarse en ese momento, pero él se negó, lo que le valió una extraña sonrisa de la mujer. Eiji no estaba seguro de lo que Vanelana pensaba de él. Pensarían en esa mujer más tarde. Alrededor de las 3 p.m., ya había salido de la casa de sus futuros suegros. Después de las cosas que sucedieron allí, Eiji se sintió un poco agotado mentalmente, aunque también estaba feliz de que ahora se fuera a casa con la sirvienta de cabello plateado. Graifia, ¿estás segura de que vendrás conmigo tan pronto? Graifia, que llevaba una maleta en la mano, miró fijamente a Eiji y dijo: Eiji-sama, ¿aún tienes un problema con mi existencia? ¿Tanto te desagrado? La mujer fría parecía un poco triste, pero el título que dijo hizo que Eiji se congelara y la sangre en su cuerpo se estimuló. Él fingió toser. ¿Tos? No. No es que no me gustes. Dios mío, qué hipócrita soy. ¿Cómo podría no gustarme una mujer tan hermosa como Graifia que se ofrece a ser su sirvienta? No, mi sirvienta. Casualmente, mi casa necesita una sirvienta extra. Graifia sonrió levemente. Además de la tarea, también puedes pedirme cualquier servicio, ¿sabes? Eiji-sama. Eres muy agresivo. ¿Esta mujer está en celo? ¿Qué pasa con Circex? De repente siento curiosidad por qué tú y ese tipo no tienen hijos después de tantos años de matrimonio. ¿Nunca lo habían hecho antes? Se separaron tan fácilmente que siento que es un sueño. ¿Te refieres al cumplimiento de deseos? La señorita Sistema dijo algo preciso. Pero dejemos eso de lado. Graifia entendió la curiosidad de Eiji, su hermoso rostro frío parecía un poco ansioso. Eiji-sama, ¿quieres saber si soy virgen o no? ¿Eh? ¿Por qué de repente preguntas eso? Eiji fingió sorpresa, lo que hizo que la mujer de cabello plateado pusiera los ojos en blanco. Lamentablemente, la mujer no se dio cuenta de que podía escuchar su voz interior, por lo que directamente le dijo: solo quería decirte que ya no soy virgen y la razón por la que no he tenido un hijo con Circex es simplemente porque nosotros los demonios tenemos dificultades para crear descendencia. El número de nacimientos de demonios en el inframundo también es muy bajo en comparación con los humanos. Entonces, Eiji-sama, ¿está decepcionado de que ya no sea virgen? Eiji se quedó en silencio por un momento, él y Graifia ya habían llegado a su casa y ambos estaban ordenando la habitación. Era una habitación vacía planeada para Graifia, ya que la mujer viviría en su casa a partir de ahora. Él quiso ayudar a la mujer, pero ella se negó porque dijo: no es trabajo de un amo hacer lo que una sirvienta debe hacer. Graifia y su pasatiempo de sirvienta eran bastante estrictos. Pero ese no es el punto es el conocimiento que acaba de obtener de esa mujer. Sabía que la trama era un poco diferente a la obra original. En la obra original Graifia y Circex tenían que tener al menos un hijo y ese era Milikas Gremory.
Originalmente había sacado a relucir este tema deliberadamente solo porque tenía curiosidad y para asegurarse, pero cualquiera que fuera el resultado, en realidad tampoco le importaba. Al ver el rostro ligeramente ansioso de Graifia, Eiji sonrió divertido y dijo: «No, ¿por qué estás tan ansioso por este tema? Así es, a él no le importa si una mujer es virgen o no. Mientras el exnovio barra marido de la mujer no haya tenido nada que hacer después de que ella fuera completamente suya, a él no le importará y se sentirá asqueado de su propia mujer». En el caso de Graifia, esta condición ya se había cumplido ya que ella ya había roto con Sircex, aunque todavía tomaría tiempo romper oficialmente para anunciarlo a todos en el inframundo. Ese era el problema de Sircex, por supuesto, a Eiji no le importaba, solo le importaba la mujer de cabello plateado que logró traer de regreso a su casa. Graifia se sintió aliviada al escuchar que este hombre realmente parecía no tener ningún problema con eso. Después de terminar de ordenar sus cosas, Graifia y Eiji se miraron. Los dos guardaron silencio por un momento y se miraron fijamente en el dormitorio. Señor Eiji. No necesitas ser tan respetuoso al dirigirte a mí. No, ¿cómo puede una doncella llamar a su amo así como así? La mujer de cabello plateado se acercó, tan cerca que sus grandes pechos debajo de su uniforme de mucama chocaron contra su pecho. Sus delgadas manos acariciaron su pecho y la atmósfera a su alrededor se volvió ambigua. De repente siento pena por Sircex. Los ojos azules de Eiji se entrecerraron, miró el hermoso rostro de Graifia tan de cerca con una mirada que parecía condescendiente, porque la altura de la mujer solo llegaba a su barbilla. Graifia se estremeció ante el tono bajo de Eiji y la mirada que la miraba desde arriba. Como si se hubiera activado un interruptor, el hombre finalmente dejó de fingir. Ya sabes, este es el chico malo que una vez la amenazó, por lo que tuvo que usar el boca a boca para silenciarlo. Ese era el sentimiento que a Graifia le gustaba y no podía obtener de Sircex debido a la personalidad de ese hombre. Sintiendo uno de los brazos musculosos de Eiji también comenzando a envolver su cintura y su otra mano pellizcando su barbilla. Al oír al hombre mencionar también el nombre de su marido, no, ahora debería ser su ex marido, no. Graifia empezó a ponerse cachonda, su respiración empezó a jadear especialmente porque el toque de Eiji se sentía muy mágico como una descarga eléctrica a pesar de que solo tocaba su cintura y barbilla. Eiji-sama, no, no puede hacer esto. Soy una mujer casada, interrogación de cierre, suéltame. Sería malo si mi esposo, Sircex, supiera que otro hombre me tocó de esta manera. Graifia, ¿qué estás? Oh. Eiji abrió mucho los ojos, maldita sea. Miró a Graifia, que decía algo así como una persona acosada y era muy leal a su marido, pero no intentó separarse de él en absoluto. Ella solo se retorció un poco, como si se resistiera con una expresión artificial de pánico y miedo. ¿Esta mujer de repente quiso jugar un juego de rol? Graifia, acabo de enterarme de que te gusta jugar a este tipo de juegos. Ya que tú empezaste, no me culpes por jugar contigo, ¿de acuerdo? Cooperaré contigo. Eiji sonrió, podía ver el rostro en pánico de Graifia, pero tenía una mirada emocionada en sus ojos. La mujer también parecía estar ansiosa por lo que sucedería a continuación, pero antes de que él hiciera su siguiente movimiento. Dim dong. Dim dong. Dim dong. Dim dong. El sonido frenético del timbre los interrumpió. La atmósfera en la habitación se hizo añicos al instante cuando Graifia rápidamente volvió a su yo habitual y se separó de su abrazo. Su expresión también había vuelto a ser inexpresiva y a parecer la de una sirvienta profesional. Eiji-sama, comprobaré quién viene. No, tú solo prepara la cena. Lala y los demás llegarán pronto de la escuela y esta persona que vino no debería ser ellos. La expresión de Eiji era un poco fea, quería ver quién era la persona que se atrevía a interrumpir su momento de comer carne. Graifia se rió de Eiji que salió de la habitación con esa expresión, ella también pensó que era demasiado impulsiva antes. Por otro lado, Eiji miró a las dos chicas con maletas en cada mano paradas en la puerta de su casa y preguntó confundido. ¿Rías, a qué no? ¿Por qué están aquí? Con esas maletas, no me digan que quieren mudarse a mi casa. Rías, que recientemente había salido con él y lo había invitado a la casa de sus padres, sonrió encantadoramente. ¿Lo adivinaste? Así es. Graifia y los demás ya viven en tu casa. Tiene sentido que yo, tu prometido, también viva en tu casa, ¿verdad? Por cierto, Eiji, lamento interrumpir tu comida. Ja, no, lo que dijiste tiene sentido, puedes quedarte en mi casa. Eiji se rió torpemente, se preguntó dónde sabía Rías que casi había comido antes.
Ah, cierto, accidentalmente mencionó cosas sobre Graifia en su corazón por estar demasiado emocionado antes. Esa chica pelirroja debió saberlo por esto. Ella era lo suficientemente inteligente para entender el significado. Por su sonrisa, él supo que la muchacha debía haber venido rápidamente a propósito, aunque sabía lo que estaba haciendo. ¿A qué no? ¿Qué hay de ti? Recuerdo que vivías con tu madre. Si tienes el mismo objetivo que Rías, ¿está bien dejar a tu madre sola en casa? Eiji tiene razón, ¿a qué no? No creo que debas venir a vivir aquí. Pobre tu madre, debe sentirse sola sin su hija. ¿Fue solo él o Rías sonó como si estuviera enviando lejos a Akeno? Extraño, ¿no era buena su relación cuando lo sirvieron juntos anoche? Akeno sonrió, seguía sonriendo como antes pero la sonrisa se torció un par de veces. Obviamente la mujer tampoco esperaba que Rías intentara alejarla. Su sonrisa se volvió más bien oscura. Ella giró su cuerpo y quedó cara a cara con Rías, lo que hizo que sus grandes pechos casi chocaran. Esta escena se veía bien. Ara. Rías, me olvidé de decírtelo, pero hace 3 días mi mamá y yo compramos una casa no muy lejos de aquí. Está a poca distancia de aquí y no es como si tuviera problemas para visitar a mi mamá todos los días si me quedara en la casa de Eiji. Yo también soy una de sus mujeres, así que también puedo vivir aquí, ¿verdad, Eiji? Oh, sí, por supuesto, tú también puedes vivir aquí, ¿a qué no? Ufuzu. ¿Escuchaste eso, Rías? No hay problema. ¿No eres tú la que tiene el problema? Mao-sama, que tanto te adora, ¿está de acuerdo en dejarte vivir en la casa de un hombre? Recuerdo que las reglas de la familia Gremory una vez decían algo sobre esto. La chica de cabello negro no solo respondió, sino que también contraatacó a su rey. Eiji de repente sintió la necesidad de comer palomitas de maíz mientras los observaba a los dos, pero no lo hizo. Rías se cruzó de brazos antes de mirar a Akeno con sus grandes ojos verdes. A Oni-sama no le importa que su esposa se quede en la casa de Eiji. ¿Y qué pasa conmigo? Él me lo permitió. A mi mamá y a mi papá tampoco les importa. En cuanto a las reglas familiares que mencionaste, corten. No hay nada de eso. ¿A qué no? No es que te esté prohibiendo quedarte en la casa de Eiji, pero hay muchas otras chicas aquí. Así que estoy segura de que solo quedan unas pocas habitaciones vacías, ¿verdad, Eiji? Eso es, en realidad, jajajajaja. Rías lo miró como si le estuviera diciendo que aceptara lo que ella decía. Eiji no sabía por qué Rías no quería que Akeno se quedara aquí también. Pero no, él no diría eso, después de todo Akeno también era una de sus mujeres, no quería tratarla injustamente en esta situación. Él fingió no ver la mirada de Rías y dijo, el problema de las habitaciones vacías, no te preocupes. Lala ha agregado muchas habitaciones vacías usando su invento. Entonces, aunque por fuera esta casa no es tan grande, por dentro es lo suficientemente espaciosa para acomodar a más de una docena de mujeres. Esto último hizo que las dos muchachas lo miraran fijamente. Debes haber preparado muchas habitaciones en tu casa para reunir chicas, ¿verdad? Eiji sonrió con ironía. Sin negar lo que probablemente estaban pensando las chicas. Lala hizo un buen trabajo renovando su casa hasta tal punto. Rías chasqueó la lengua, estaba un poco insatisfecha. Akeno se cubrió la boca con una mano como One-san y se rió como si se estuviera riendo de Rías. Creo que ya no hay nada más que discutir. Así que, Rías, no seas tacaña. ¿Quién es tacaño? Akeno, tú, hay muchas mujeres en esta casa. ¿No puedes renunciar para que tu rey pueda tener más tiempo con Eiji? Cuantas menos mujeres haya, mejor. Rías, finalmente mostraste tus verdaderas intenciones. Eiji, mira, esta chica es muy egoísta. Haciendo una expresión lastimera, Akeno abrazó su brazo y lo miró con ojos llorosos. Eiji no esperaba que las habilidades de actuación de la chica fueran tan buenas. Si no hubiera visto las comisuras de los labios de Akeno curvarse como si se burlara de Rías, habría sido engañado. Eiji. No escuches a esa chica. No soy lo que ella dice. Rías también abrazó su otro brazo con lágrimas en los ojos, incluso esta chica también. ¿En serio, a qué están jugando? Aún así, Eiji sintió que esta situación no era mala. Sintiendo los dos mejores pechos de Ixchol de XD presionando contra su cuerpo de izquierda a derecha. A diferencia de Issei, que sangraría por la nariz y se desmayaría en esta situación. Envolvió sus brazos alrededor de las cinturas de ambas niñas y las levantó hasta su casa. Kia. Eiji, ¿qué estás haciendo? Ara. Eiji-kun, ¿no puedes esperar para llevarnos al dormitorio? Cállate. Os he traído aquí porque me preocupaba que los vecinos se molestaran con el ruido que hacíais. ¿Me creéis?
No. Otersis con el inframundo ha quedado conmocionado por varias cosas recientemente. Una de ellas fue el ataque de los terroristas de la organización Chaos Brigade que atacaron a la gente en la conferencia del Tratado de Paz de las tres facciones, y luego la traición del heredero de Astaroth, que se decía que se había unido a la organización terrorista para llevar a cabo intentos de asesinato contra los líderes de las tres facciones, uno de los cuales también era el líder de su facción demoníaca, Sircex Lucifer. Afortunadamente, se rumoreaba que el intento de asesinato había fracasado. Pero aún así, las acciones de Diadora Astaroth ciertamente dañaron al clan Astaroth, uno de los clanes más ricos y poderosos además de los clanes Gremori, Fenex y Bael en el inframundo. Sin embargo, debido a la buena relación entre Azuka Belzebub, quien es uno de los Mao del clan Astaroth, y Sircex Lucifer, los otros dos Mao, el impacto no fue demasiado grande y solo hizo que la reputación de Astaroth disminuyera ligeramente ante los ojos de muchos demonios del inframundo. Sin embargo, la noticia fue rápidamente suprimida y olvidada temporalmente por muchos demonios porque había otra noticia que era más impactante. La razón era que se trataba de la relación doméstica de Sircex Lucifer, quien se rumoreaba que se había divorciado de su esposa, Graifia. ¿Quién no conoce a Graifia en el inframundo? Ella es una de las mujeres más hermosas y atractivas del inframundo con el título de reina más fuerte y es la esposa del diablo más fuerte del inframundo, Sircex Lucifer. Ahora llegó la noticia del clan Gremori de que Sircex se había divorciado de Graifia. Muchos demonios e incluso criaturas de otras razas del inframundo se sorprendieron con esta noticia. Y a diferencia de la noticia impactante anterior, esta noticia emocionó a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Graifia, la belleza de cabello plateado, ahora era viuda y ya no formaba parte del clan Gremori, ¿verdad? En aquel entonces, debido a la protección brindada por el clan Gremori y Sircex Lucifer, muchos de los pretendientes de Graifia y las personas que tenían malas intenciones hacia ella solo pudieron tragarse su avaricia. Pero ahora, muchos de ellos tienen sus propias ideas. Uno de ellos y el más emocionado era un apuesto joven de cabello plateado que parecía tener unos 20 años con el cabello atado en una trenza. Aunque su rostro parecía tranquilo, por dentro estaba muy contento por la noticia del repentino divorcio de su hermana mayor y Sircex. One-san, no sé por qué Sircex fue tan tonto al divorciarse de una mujer tan buena como tú. Pero eso es bueno, a diferencia de antes, ahora podría conocerte y hacerte vivir conmigo. Euclid Lucifuge, así se llamaba. Por su nombre, la gente del inframundo podía deducir que estaba emparentado con Graifia Lucifuge. Y era cierto, Euclid era en realidad el hermano menor de Graifia. Graifia no sabía de su existencia, solo sabía que su hermano menor desapareció cuando sus padres y familiares fueron asesinados después de perder la guerra en el pasado. Sin embargo, el joven estaba de hecho vivo hasta ahora y vivía en el cuartel general principal de la Brigada del Caos. Su identidad en Chaos Bridge tampoco era sencilla, él era el sirviente más leal y seguidor del jefe detrás de la organización. Podemos vivir juntos, comer juntos, dormir juntos, tomar un baño. One-san, no puedo esperar a ver tu expresión cuando descubras que tu hermano está vivo. Sin que los Sircex se interpongan, ahora puedo moverme temprano para ti. Los ojos de Euclides parpadearon con una obsesión bien oculta entre el amor y la lujuria. Había algo mal con este joven, las cosas que decía no se limitaban a añorar a su hermana mayor. Afortunadamente, lo que Euclid dijo solo estaba en su corazón. De lo contrario, las personas que lo escucharon se habrían sorprendido porque Euclid Lucifuge resultó tener una obsesión enfermiza con su hermana mayor, Graifia. La propia Graifia no lo sabía, no sabía que su hermano menor la amaba más que el amor familiar. Si ella supiera. Euclides, ¿cómo estás? Euclides, que había estado ocupado en el laboratorio, jadeó, se giró solo para ver a un hombre de mediana edad con cabello plateado oscuro y ojos marrones. Inmediatamente se acercó al hombre y lo miró con una mirada de adoración casi fanática. El hombre que tenía delante no era otro que el verdadero jefe de la organización Chaos Brigade, el jefe al que había estado siguiendo todo este tiempo. A diferencia de otros demonios, incluido él mismo, Dicebim Lifan Lucifer era el hijo del Lucifer original y era un personaje legendario en la antigüedad que todavía estaba vivo hoy. A excepción de su hermana mayor, que traicionó a la antigua facción de Satanás al casarse con Sircex, de la facción anti-Satanás. Como uno de los demonios del clan Lucifuge, Euclid veneraba al antepasado de todos los demonios, como Lucifer, y a sus verdaderos descendientes, como el hombre que tenía delante. Dice Bim-sama, estoy bien. ¿Puedo ayudarle?
Mirando a Euclid que lo miraba con su habitual mirada fanática, Rizebim se acarició la barba y miró los elementos en la mesa del laboratorio antes de decir, está bien. Me preguntaba cómo va tu investigación de la réplica de Sacred Gear. Sobre eso, lo siento Rizebim-sama, a excepción de algunos Sacred Gear por debajo del nivel de Longinus, aún no he logrado hacer una réplica de Longinus. Euclid parecía arrepentido, al igual que Azazel, él también tenía la inteligencia que lo hacía capaz de crear Sacred Gear artificial. Pero claro, había un límite a lo lejos que podía llegar, para llegar aquí había experimentado mucho ensayo y error con el apoyo de capital y materiales de investigación de la organización. Rizebim no parecía enojada ni decepcionada, su expresión era tranquila y solo había una leve sonrisa. Le dio una palmadita en el hombro a Euclid y dijo, el asunto de la investigación de Sacred Gear no es urgente, siempre y cuando las otras cosas que hagas puedan ayudar a nuestro plan, en realidad no me importa mucho el Sacred Gear. Además de mi mano derecha, eres el mejor científico de nuestra organización de todos modos. Para el joven que tenía frente a él, a Rizebim realmente no le importaba la investigación de Sacred Gear que estaba haciendo la otra parte. Desde el principio, solo fue iniciativa de Euclid quien quiso ayudar a la organización en ese campo y, como líder, solo le dio su aprobación. Mientras Euclides y la gente de la organización se mantuvieran fieles al objetivo de la organización de gobernar el mundo. Eso es lo que dijo, pero en realidad gobernar el mundo era solo el primer paso de Rizebim y el verdadero objetivo no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Euclides. El objetivo se había fijado hacía tanto tiempo que incluso su familia, fallecida hacía tiempo, y su nieto vivo, Balí, no tenían idea de lo que buscaba. Al oír la comprensión y los elogios de su jefe, Euclid se alegró y dijo, no lo decepcionaré, Rizebim-sama. Mientras tenga más materiales como el fragmento de Longinus y el alma del usuario de esa cosa, ¿sí? Acabas de decir eso. ¿Realmente necesitas esas cosas? Eso es bastante razonable. Resulta que pronto comenzaremos con el plan para capturar al usuario de Graal Sephiroth. Te dejaré investigar esa cosa más tarde. Gracias Rizebim-sama. Bueno, dejemos eso de lado. Ahora tenemos otro problema. El rostro de Euclid se puso serio. Aunque estaba seguro de que, a excepción del fracaso de Keteria y Diodora al atacar a la gente en la conferencia de paz de las tres facciones no hace mucho tiempo, eso no era demasiado grave, excepto por la reducción del poder de combate de la organización. Estaba seguro de que no había otros problemas que pudieran hacer reaccionar a los Rizebim. Incluso las muertes de Keteria, Diodora y más de una docena de viejos demonios no le hicieron preocuparse demasiado. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Debo reunir a todos en la organización? No, esa gente ya lo sabe y solo estoy aquí para discutir una misión contigo. ¿Misión? Euclides estaba un poco sorprendido, se sentía halagado de que Rizebim hubiera venido personalmente a él para esto y dijo, ¿qué misión es? Siempre y cuando sea lo que usted desea. Rizebim-sama, haré lo que sea por usted. Jeje, por eso te convertiste en mi mano derecha, Euclid. En comparación con otros, prefiero confiar en ti en esta misión porque sé que tú también estarás feliz de hacerlo. Rizebim dijo deliberadamente esa dulce frase para aumentar la motivación del joven, y aunque no necesitaba hacerlo, también lo hizo para aumentar la lealtad de la otra parte hacia él. Si hacer algo tan pequeño podía hacer que sus peones la adoraran aún más, ¿por qué no? Rizebim era tan astuto y manipulador que, en esta situación, maximizaría cualquier ventaja que pudiera obtener. El fanático Euclides por supuesto no tenía idea de lo que estaba pensando el hombre de mediana edad, lo miró con calma pero tenía una mirada de anticipación en sus ojos. Sin embargo, lo que escuchó a continuación todavía lo sorprendió. Euclides, debes haber escuchado las noticias sobre tu hermana mayor, ¿verdad? Sí tengo. Debes tener una idea sobre tu hermana mayor, Graifia Lucifuge, quien ahora está divorciada de Sircex. ¿Quieres traerla a la organización, verdad? Rizebim-sama, ¿cómo? Antes Euclid todavía parecía menospreciar a Rizebim porque pensaba que la otra parte no conocía sus pequeños pensamientos sobre su hermana mayor. Pero pronto se calmó y dijo, como era de esperar de Rizebim-sama, no puedo ocultarle nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Rizebim seguía sonriendo levemente. Lo que más le gustaba de Euclid era su inteligencia. No necesitaba explicar tanto porque sabía algo y el joven comprendía inmediatamente que no debía hacer preguntas y que debía ir directo al grano. Antes de escuchar las noticias sobre tu hermana mayor, también debes haber oído hablar del joven llamado Eiji Seiya, quien jugó un papel importante en el fracaso del plan de Keteria y Diodora, ¿verdad? Sircex y Serafall hablan muy bien de ese joven.
escuché que también se convirtió en el prometido de su hermana menor. Sí, pero ¿qué tiene que ver ese humano con mi hermana? Euclide frunció el ceño, en efecto había oído hablar de Eiji Seiya, un humano que se decía era lo suficientemente poderoso como para frustrar el ataque de su organización a la conferencia del Tratado de Paz. Pero no solo eso, Euclid también sabía que el poder de Eiji Seiya era más que eso. Aunque no ha sido 100% confirmado, pero según noticias que ni siquiera son un secreto en el inframundo, que la terrible opresión de esa época hizo temblar los corazones de todos en el inframundo y se sintieran inferiores como si quisieran inclinarse, incluido él mismo, quien lo hizo sentir humillado. Así es, se decía que el aura de opresión que incluso sentía en ese momento pertenecía a un humano llamado Eiji Seiya. Euclid no lo creía, aún dudaba de esta información, pero había evidencia en Devilnet como el video donde el humano llamado Eiji Seiya mató a Diodora con un ataque mortal de color púrpura. En el video Diodora también se veía muy fuerte, tenía 14 alas de demonio, lo que lo sorprendió a él y a las personas de la organización porque simplemente sabían que Diodora era así de fuerte. ¿Fue porque Diodora estaba usando la serpiente de Office? No, Euclides sabía cuánta mejora se podía obtener al usar la serpiente de Office. Entonces, el poder de Diodora debe haber venido de otra fuente, lo que lo hizo sentir curiosidad, por supuesto, y quiso diseccionar el cuerpo de Diodora si podía. Desafortunadamente, el cuerpo de Diodora parecía haber desaparecido y se había convertido en cenizas después de ser golpeado por el ataque púrpura disparado por Eiji Seiya. Una existencia como la de Eiji Seiya definitivamente sería un gran obstáculo para los objetivos de su organización. Aún así. Bueno, parece que no has escuchado las últimas noticias que nuestra inteligencia logró obtener. Tu hermana mayor, Graifia, ahora vive con Eiji Seiya como su sirvienta personal. Parece que Sircex le entregó su esposa a ese joven por alguna razón. Exclamación de cierre. La expresión de Euclid se congeló y de inmediato se volvió fea cuando escuchó esto. Ya sea que haya sido una alucinación o no, Dicebin vio que el rostro de Euclid estaba ligeramente verde, lo que lo hizo sonreír divertido. Oh, joven que ama tanto a su hermana mayor, Euclides, acabo de descubrir que puedes hacer expresiones así. Es bastante interesante. En cuanto a Euclides, en ese momento se sentía verde. En realidad, siempre había estado verde porque su hermana mayor, que era su objeto prohibido, debía haber sido tocada por Sircex después de que habían estado casados durante muchos años. Pero después de todo este tiempo, Euclid ya era capaz de ignorar el ligero verde en su cabeza y sentía que era el destino que tuviera que soportar el verde en su cabeza antes de que su objetivo de gobernar el mundo con Rizebin y otros tuviera éxito. Una vez que tuviera éxito, para entonces también podría recuperar a su hermana y hacer la suya. Sircex también era un demonio de sangre pura y era muy fuerte, lo que hizo que Euclid sintiera que al menos alguien como él era digno de proteger a su hermana temporalmente. Aún así, eso no significaba que ignoraría el sombrero verde que le había dado otra persona. Y esa persona era Eiji Seiya. Un humano cuya raza era inferior a los demonios de sangre pura como ellos. Como leal a Lucifer, Euclides estaba muy orgulloso de su raza y despreciaba a las razas más débiles que él, como la raza humana. Aunque según la información Eiji Seiya era un humano muy fuerte, incluso más fuerte que Sircex. Pero aún así, Euclid tenía ganas de hacer estallar esta habitación si no fuera por el Rizebin que tenía frente a él. Imaginando a su querida hermana mayor haciendo esto y aquello con un humano llamado Eiji Seiya. La sensación verde que había ignorado durante mucho tiempo ahora regresó nuevamente, haciéndolo sentir muy incómodo. Intentó mantener la calma frente a Rizebin y preguntó. Entonces, Rizebin-sama, ¿qué quiere que haga? Cálmate. Euclides es bueno controlando sus emociones, su expresión ha vuelto a la normalidad. Su hermana podía enamorarse de un demonio tan poderoso como Sircex, pero de un humano. No, él todavía creía que la visión de su hermana no era tan mala. Incluso si se convirtió en la sirvienta de Eiji Seiya, debe ser por cierto acuerdo. No es que su hermana mayor, que tampoco era débil, dejaría que un humano como Eiji Seiya le hiciera algo. ¿Sí? Su hermana mayor debe haber servido honestamente a Eiji Seiya solo como sirvienta. Euclides se consoló, pero lamentablemente no tenía idea de lo que estaba haciendo su hermana ahora. Si lo supiera, sería aún más verde y probablemente explotaría en ese lugar también porque Graifia estaba actualmente. Mientras Euclides y Rizebin continuaban su discusión. En el mundo humano, eran apenas las 4 de la mañana y el cielo todavía estaba oscuro. Eiji estaba despierto, pero mantenía los ojos cerrados y fingía estar dormido. En realidad, quería estallar de risa en ese momento, pero se contuvo. ¿Por qué?
Bueno, justo ahora revisó el futuro usando su visión del futuro y la visión que tuvo de alguien le hizo querer reír. En su dormitorio, a cada lado de él estaban Rías y Akeno abrazándolo. También está Lala que duerme encima de él en una postura de abrazo de koala. Después de que Lala y los demás regresaron de la escuela ayer, naturalmente les dijeron que Rías, Akeno y Graifia se quedarían en su casa a partir de ahora. Esta última era la primera vez que veían y la criada de cabello plateado conocía a los demás. Nana lo miró fijamente porque era la primera vez que veía a las tres mujeres y lo miró como si fuera basura. Pero como siempre, nadie apoyó a la chica y ella no pudo hacer olas. Olvídese de la chica de pecho plano, lo que era más importante ahora y al mismo tiempo lo hacía querer reír era el movimiento debajo de la manta. Precisamente bajo su entrepierna cubierta por la manta, sin abrir los ojos, Eiji pudo notar por su percepción que en la habitación oscura de la habitación, cuando las chicas de la noche anterior se colaron en su habitación, la sirvienta de cabello plateado estaba usando su boca sexy para lamer su erección matutina. La sensación de calor mezclada con el frío resbaladizo que sentía hizo que Eiji no pudiera contener un pequeño gemido. Graifia, que estaba debajo de la manta, se sacudió ligeramente ante su gemido, pensó que Eiji estaba despierto. Pero al escuchar su suave respiración como la de un durmiente, Graifia continuó con su trabajo de sirvienta que Asia tuvo que aprender más tarde. Al sentir el líquido blanco que salía disparado de la po de Eiji en su boca, la mujer de cabello plateado trató de tragárselo todo. Su expresión debajo de la manta parecía muy lasciva si otros la veían, incluso su exmarido nunca la había visto hacer una expresión tan lasciva y tampoco había experimentado nunca el servicio que ella le brindaba a Eiji. Lamentablemente, Circex no conquistó al arrogante Graifia lo suficiente como para hacer tal cosa. Con su vestido de sirvienta comenzando a arrugarse, Graifia siguió presionando su cabeza contra la entrepierna de Eiji para que el delicioso con sabor a fresa en su boca no se derramara. Trago. Se escucharon sonidos obscenos de deglución dentro de la manta. Rías, Akeno y Lala todavía estaban profundamente dormidos mientras la obscena sirvienta chupaba la po de su hombre. Después de tragarlo todo, Graifia dejó salir un objeto del largo de su garganta de su boca con una expresión de querer vomitar. Con una sonrisa de satisfacción después y lamiéndose los labios, rápidamente volvió a ponerse los pantalones de Eiji, salió de debajo de la manta y salió del dormitorio en silencio. Por sus movimientos, parecía haber ido a la cocina a preparar el desayuno. ¡Qué doncella más maravillosa! Eiji nunca esperó que Graifia hiciera esas cosas mientras dormía, especialmente con Lala, Rías y Akeno a su alrededor. Aquella mujer parecía disfrutar mucho de su esperma sin derramar una sola gota de su boca. ¿Te gusta tanto? Anfitrión, parece que has olvidado tu habilidad pasiva llamada esperma con sabor a fresa. Al escuchar el nombre de esa habilidad, Eiji se sintió avergonzado. Su sistema le daba cosas tan extrañas, pero al recordar la descripción de la habilidad, Eiji entendió algo. No es de extrañar que Graifia, que en realidad no me ha amado, haya tomado la iniciativa de estar conmigo hasta ahora. ¿Esa mujer es adicta al sabor de mi esperma? Si ella lo hizo. No es de extrañar. Recordó que Graifia lo había mirado con una mirada acalorada varias veces mientras estaba en la casa de los padres de Rías. La mujer lo había hecho frente a los padres de Rías y Circex antes de insistir en convertirse en su sirvienta. En la obra original, donde no reescribió la parte mientras divagaba usando su voz interior, en realidad Graifia y Circex se aman y tienen una muy buena relación. Tienen un hijo y, aunque el protagonista Issei una vez se bañó con Graifia, que es un pequeño sombrero verde para Circex. Su relación familiar es muy buena y armoniosa, pero en este mundo. Lástima que todo se redujera a que Graifia abandonara fácilmente a su marido por el esperma de otro hombre al que era adicta. No solo le dio un sombrero verde a su esposo, sino que también le dio un sombrero verde a su hermano Siscon. ¿Por qué hay tantas hermanas en esta franquicia? Eiji no sabe qué estaba pensando el autor de la obra original, pero eso es bueno. De esa manera, hay más víctimas de NTR por culpa de las hermanas en este mundo. ¿Y si Euclid y Rizebim tienen ideas sobre él? Eiji dijo que la gente que puede ver el futuro dentro de una semana como él no debe entrar en pánico. Por cierto, anfitrión, ¿quieres comprobar tus recompensas después de todo este tiempo? Ah, cierto, ¿cuántos días me lo he perdido? Fueron 3 días. Está bien, entonces compruébalo por mí. Diciendo eso, con el suave y fragante sonido del aliento dormido de sus chicas, Eiji sintió su suerte contra el cielo. Había 3 heroínas durmiendo con él en ese momento. Así que esta cosa llamada sistema debería darle algo bueno. Din. Felicitaciones, anfitrión.
Has cambiado con éxito las tramas de la franquicia Oregairu en un 37% y Xchol de XD en un 46%. En Oregairu, has hecho que la relación entre Yukino y el protagonista Hachiman sea más tenue. A Yukino le agradaste un poco después de que la salvaste de un villano menor, pero eso fue todo. Tu otro logro fue engañar a tu maestra, Shizuka, para que saliera contigo. Oye, ¿qué pasa con esta explicación superficial? ¿Puede ser más formal como sistema? Los labios de Eiji se torcieron, él y la señorita Sistema estaban hablando mentalmente desde antes. Si no, las chicas que lo abrazaban como un oso de peluche podrían despertar. Sin embargo, Miss System era Miss System. Desde el principio no fue un sistema al que le importaran las formalidades. Ella ignoró a su anfitrión y continuó escribiendo. En Xchol de XD, te las arreglaste para utilizar a otros usuarios del sistema como Diodora para que hicieran cosas sucias por ti, pusiste una olla negra en su cabeza y al final lo mataste para que la gente te elogiara como un héroe. Muy descarado, pero como se esperaba de mi anfitrión. No solo eso. También lograste que Circex y Azazel estuvieran en deuda contigo. Dejando de lado a Azazel, que solo perdió los datos de sus juguetes, Circex perdió a su esposa por tu culpa. Oye, no es mi culpa. Graifia se ofreció a mí, ¿de acuerdo? Poco después de hacer un cuarteto con 3 heroínas, también lograste sacudir el corazón de Serafall, a quien solo le gustan las mujeres. Después de que usaste tus manos lascivas para jugar con su puerta trasera, esa mujer siguió pensando en ti día y noche. Está intrigada por tu masculinidad y tiene curiosidad por saber cómo se sentiría ser atravesada por tu espada real. Su personaje de Siscon está comenzando a desmoronarse, te sugiero que la presiones más después. ¿Qué le pasa a esta mujer? Por cierto, ¿era cierto que Serafall pensaba en él día y noche? Eiji tenía curiosidad, pero le intrigaba más lo que había aprendido después de que la señorita System escribiera este texto tan interesante. Vamos. Muéstrame las recompensas que obtuve. Estando demasiado excitado, Eiji inconscientemente apretó los grandes traseros de Rias y Akeno, lo que hizo que ambas gemieran mientras dormían. A Eiji, esto todavía es demasiado suave, deberías hacerlo más fuerte. Ufufu Eiji-kun, usa el látigo, golpéame el trasero más fuerte. Estas chicas, sueñan con cosas lascivas aunque anoche simplemente durmieron normalmente mientras se abrazaban. ¿Fue? Eiji. Llévame en tu espalda, llévame por la ciudad. Así Lala también empezó a murmurar como una niña mientras dormía por las voces de las chicas. Pero a diferencia de esas dos chicas lascivas, ella estaba soñando con una aventura hermosa y saludable. Eso estaba completamente en línea con el personaje de Lala. En ese momento, Miss System finalmente dejó de retener su recompensa por tanto tiempo. Din. Felicitaciones, anfitrión. Obtuviste el contrato de amo sirviente y el creador de subsistemas.